Bien, mis amados hermanos de la Iglesia Bautista de Salamanca, le mandamos acá a la familia Senmache Tapia un saludo muy fraternal, muy caluroso para todos ustedes, dando gracias a Dios por el trabajo que están haciendo de esparcir el Evangelio por todo el mundo también. El Señor nos está permitiendo usar esta tecnología para poder alcanzar a más personas con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta oportunidad quisiera yo traerles una meditación sobre Jesucristo, cabeza de la iglesia. Jesucristo, cabeza de la iglesia. Yo veía mi Biblia manchada y parece que ya en alguna oportunidad también he tratado parte de este asunto con ustedes, pero vamos a hacerlo. La palabra de Dios es tan amplia que nos da también muchas maneras como podemos presentar este tema, Jesucristo, cabeza de la iglesia. Y en el libro de Colosenses, en la carta de Pablo a la iglesia de Colosas, el capítulo 1, el versículo 18 dice: y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. El creador soberano del universo, Jesucristo, es cabeza de su iglesia, nosotros, los que hemos creído en Él. También dice: Jesucristo es cabeza de todos los redimidos en todo el mundo, aquellos que hemos sido redimidos y comprados por su sangre, la iglesia. Y esta mañana yo quisiera compartir rapidito nomás con usted, ojalá que me alcance estos 10 minutos, 7 puntos que quisiera mover sobre en qué manera Jesucristo se manifiesta como cabeza de la iglesia, de una manera real, contundente, de una manera, ¿qué le podría decir? Que nosotros podamos confiar en que es así. No en que dicen, no en que esto, en razones a ciegas, sino que es lo que dice la palabra de Dios sobre este asunto. Y primeramente, en Efesios capítulo 5, versículos 22 y 27, quisiera yo presentar lo que dice la palabra de Dios. Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. A ver, maridos, amad a vuestras mujeres, y dice así, compara, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, dice la palabra de Dios, ¿no? Cristo amó a su iglesia, se entregó a sí mismo por su iglesia, celoso de su iglesia también, ¿verdad? Celoso de su iglesia para presentarse a sí mismo una iglesia pura, dice, y sin mancha, dice la palabra de Dios. Se entregó el Señor por su iglesia. Cristo quiere presentarse a su iglesia, una iglesia gloriosa. La iglesia no debe dejar de poner los ojos en Jesús. La visión de la iglesia debe ser Jesús, Jesús, Jesús. La iglesia debe trabajar para Jesús, la iglesia debe vivir para Jesús, la iglesia debe estar dispuesta a sufrir por Jesús también. Amén. Ese es el primer motivo. El segundo motivo lo encontramos: Cristo también santifica a su iglesia. Cristo santifica a su iglesia. Está en 5:26, dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Cristo santifica a su iglesia por la palabra. ¿No dice el Salmo 19:7 que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma? Es la palabra de Dios la que cambia a las personas también. Y el Señor Jesucristo, ahora vamos a San Juan 17:17, la oración del Señor Jesucristo por los suyos, por lo que iban a ser el inicio de su iglesia, teniendo la piedra fundamental, estando establecida sobre el fundamento, la roca que es Jesucristo, cabeza de su iglesia. Entonces dice también el punto 2, San Juan 17:17, dice la palabra de Dios, a ver, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Dice Efesios 5, para santificarla a su iglesia.
Y acá el Señor Jesucristo cuando está orando por su iglesia también. Yo no dudo que el Señor está orando por su iglesia porque dice, no oro solamente por esto, sino por los que van a venir, también por los que van a escuchar tu palabra. Está orando por su iglesia, está orando por nosotros. Jesucristo santifica a su iglesia por medio de su palabra. Tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. El tercer punto que quisiéramos ver, Cristo, ya lo hemos dicho desde el principio, Cristo es la cabeza de su iglesia. En San Juan 17:23 dice la palabra de Dios, yo en ellos y tú en mí. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. La iglesia que pierde la visión en Jesucristo, ¿qué será? Pues ya no es iglesia. Estará desparramada como ovejas que no tienen pastor. Porque el fundamento de nuestra fe y el fundamento de nuestra vida y aún nuestra propia vida, no solo cristiana, en todo lo que hagamos debemos glorificar a nuestro Señor. Jesucristo, nuestra cabeza. Jesucristo, la cabeza de la iglesia. El cuarto punto que quisiera compartirle a usted. Cristo está formando una iglesia gloriosa. Dice Efesios capítulo 5, una iglesia gloriosa. Una iglesia que muestre la gloria de su Señor. Que muestre la gloria de su cabeza, de líder de la iglesia, nuestro Señor Jesucristo. En San Juan 17:22, en Jesús ora por sus discípulos, muy hermoso este capítulo de San Juan, dice así, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. La gloria que tú me diste, la gloria que yo tengo, les he dado a ellos, para que ellos también participen de nuestra gloria, para que sean uno, así como tú y yo somos uno. Dice, Cristo está formando una iglesia gloriosa. El quinto punto, la fuente de la vida eterna está en la cabeza de la iglesia, pues Cristo, nuestra cabeza, es la fuente, la única fuente de vida eterna. San Juan 17:1-3 dice la palabra de Dios, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y algunas religiones dicen, sí, Dios es la única vida eterna, Dios. Dice, para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En San Juan 14:6, Jesús le dice a Felipe, hace tiempo, cuando Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre, y el Señor Jesucristo le dice, hace tiempo que estoy con vosotros y no me conocen. Hace tiempo que estoy con vosotros y no me conocen. Bueno, Jesucristo es la cabeza de la iglesia y el que nos da la vida eterna. Y el sexto punto, Jesucristo, nuestra cabeza, la cabeza de la iglesia, es el único camino al Padre. San Juan 17:1-3 también dice el versículo 2, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. En San Juan 14:6 el Señor Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo es el camino que nos lleva a Dios. No hay otro camino. A mí me había engañado cuando era niño. Me enseñaron una canción que dice, los caminos de este mundo nos conducen hacia Dios, hacia el cielo prometido, donde siempre brilla el sol. Muy bonito suena, ¿verdad? Pero es una mentira porque en los caminos de este mundo nos pierden. Los caminos anchos, ¿verdad? Pero Jesucristo es el único camino. Yo soy el camino, dice Él. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Él es la puerta estrecha. Él es el camino angosto. Jesucristo, cabeza de la iglesia. Y el séptimo punto, Jesucristo dice, da vida y guarda a su iglesia.
Jesucristo da vida, cuida y guarda a su iglesia. Está en San Juan 17, versículo 12, cuando el Señor Jesucristo está orando por su iglesia, también dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Jesucristo guardando a su iglesia. Y el versículo 15, el Señor Jesucristo orando por su iglesia. Dice de nosotros, intercediendo al Padre Celestial. No dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces, mi amado hermano, podemos vivir en paz. Podemos tener paz en nuestro corazón. Que el mundo, que los que no conocen a Dios quieran buscar solución a sus problemas saliendo a las calles, gritando, protestando, quemando, pataleando, tirando piedras, atacando a la policía. Ellos no conocen al Señor. Por ellos debemos orar. Y para eso dejó el Señor Jesucristo a su iglesia, para que ellos le conozcan también como su Salvador personal. Nosotros tranquilos. Yo que conozco a Jesucristo como mi Salvador personal, yo espero en Él. Nosotros no vamos a hacer esas cosas. Yo sé que Él va a venir por mí un día. Nosotros, mi amado hermano, nosotros, usted que me está escuchando y es creyente, es cristiano, nosotros sabemos cuándo va a venir el Señor Jesucristo. Lo sabemos porque el mismo Señor les venía advirtiendo a sus discípulos vez tras vez. He aquí vengo en breve. He aquí vengo pronto. Vengo como ladrón en la noche, ¿no? También en la parábola de las 10 vírgenes, las 5 prudentes, las 5 insensatas, el Señor va a venir por su iglesia repentinamente a llevarse a su iglesia. Él va a venir en cualquier momento y lo sabemos nosotros. No nos durmamos. Y como sabemos cuándo va a venir el Señor Jesucristo, estemos despiertos, esperándolo, haciendo su voluntad. De nuestra cabeza de la iglesia, nuestro Señor, nuestro jefe, nuestro guiador, porque Él va a venir en cualquier momento. Que Dios me lo bendiga, mis amados hermanos, y sigamos juntos adelante sirviéndole al Señor.